¿Alguien que se haya aprendido los versículos? Sí. Romanos 3:23. Sí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Luego Romanos Juan 6, 3:16. Juan 3, 16, sí. De tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Juan 3, 16. Falta uno. Apocalipsis. No, Romanos 6. Romanos 6, 23. Porque la palabra del pecado, la palabra de la muerte, de la muerte, las vidas de Dios, de vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Y el último Apocalipsis. 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, le abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y ahí con él. Ok. Bueno, eso se puede decir que es el resumen de la Biblia, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento se hablaba de esto, de la venida de Cristo, y luego en el Nuevo Testamento se habló de que ya Cristo estaba acá y lo que esperaba de sus seguidores, ¿verdad? Así que y eso es lo que Dios quiere que compartamos. ¿Se acuerdan que fue una ordenanza que nos dejó Jesucristo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos todas las naciones. Bueno, ¿por qué no se hace el evangelismo? Hay a lo mejor puedo pensar en cuatro impedimentos, ¿verdad? Uno es por ignorancia, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y ¿cómo le comparto sus versículos a la gente, ¿verdad? Yo creo que mientras más comiencen a hacerlo, van agarrando más fuerza, ¿verdad? Y van haciendo ustedes su propio método, ¿verdad? Haciéndoles notar lo que estos versículos dicen, ¿sí? Así que uno es por ignorancia, la otra es por miedo a que nos vayan a hacer una pregunta que no podamos, por miedo, ¿verdad? Que nos hagan una pregunta y cómo la voy a contestar, ¿verdad? Otra es la indiferencia. A la mayoría de los cristianos no les importa. Imagínense que todos los que van a las iglesias cristianas compartieran su fe. Y, habría muchos cristianos, ¿verdad? Sí. Pero realmente son pocos. ¿Sí? A mí me da mucho gusto ver cómo Dios está obrando a través de los hermanos que están evangelizando. ¿Sí? Y ya no es difícil encontrar cristianos. ¿Sí? La señora que vende las gorditas es cristiana, la persona de la tienda donde vamos a comprar las cosas es cristiana. Y qué bonito es encontrar personas ya aquí, pues que conocen al Señor, ¿verdad? Así que, pues hay que quitar esa indiferencia para que más gente venga al Señor. Y la cuarta es por la mala experiencia, porque la gente reacciona negativamente cuando uno le presenta el Evangelio, ¿sí? No cierran la puerta y dicen, no, mejor no lo hago para que me vayan a maltratar, mejor no lo hago, ¿sí? Pero realmente, eso lo hicieron los primeros cristianos cuando Cristo dio su ordenanza, ¿verdad? Y pasaron por cárceles, pasaron por un montón de situaciones difíciles, ¿verdad? Sin embargo, lo hicieron, ¿sí? Así que yo quisiera que abrieran sus Biblias allá en Hechos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 26 en adelante. Hechos 8. 8:16. 26. A 26. 26, sí. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Estamos hablando de Hechos 8.
26, 27. Ya vamos al 29. Sí. 29 dice, Y si el espíritu dijo a Felipe, es Hechos 8, hermana. Vamos en el versículo 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ti y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Muy bien, aquí vemos la experiencia de Felipe, ¿verdad? Cómo evangelizó a este etíope, ¿sí? Noten que en el versículo 25, ese no lo leímos, dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Este cuate no dejaba de evangelizar, ¿sí? Estaba evangelizando Felipe y fueron a varios lugares por lo que muestra este pasaje, ¿verdad? Y había mucho entusiasmo de su parte de estar evangelizando, ¿sí? Pero los versículos 26 y 27 dice ahí que Dios cambió las cosas y envió un ángel, ¿sí? Envió un ángel, y, y de aquí podemos sacar algunas normas, ¿verdad? Cómo nos puede ayudar el evangelismo personal, ¿verdad? En primer lugar, notamos que hubo una sensibilidad en Felipe, porque dice el versículo 26, y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Él estaba pues en un lugar haciendo el trabajo, pero de alguna manera el Señor le dijo, oye, ve, quiero que vayas a otro lugar, ¿verdad? Este, entonces él tenía sensibilidad, ¿verdad? Eh, a pesar de que estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Dios cambió su trayectoria, ¿sí? Y guió a Felipe de Samaria a un camino desierto, ¿sí? Es muy importante que nosotros, así como pasó con Felipe, seamos sensibles a lo que Dios nos dice. No sé si ustedes han oído hablar de misioneros que vienen de Estados Unidos o de otros lugares, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y cómo supieron que tenía que venir aquí? Bueno, de alguna manera Dios los sensibilizó para que estuvieran ahí, ¿sí? Eso me recuerda cuando han venido amigos míos y yo voy y les enseño Cholula y le digo, mira, ¿cuántas iglesias puedes contarlas?
Dice, sí, pero ¿y cuántas iglesias cristianas hay? Bueno, yo dije, no, pues no hay ninguna. Y en aquel entonces, cuando comencé la obra de Cholula, no había ninguna iglesia católica, cristiana, ¿sí? Y yo estaba trabajando en otra iglesia. Pero en ese momento yo sentí como que, ¿cómo es posible que tan cerca que está de donde vivo no haya nadie que vaya a predicar el evangelio? Entonces hubo una sensibilidad de mi parte, ¿verdad? Y entonces decidí ir a Cholula, ¿verdad? Y así habla Dios, ¿verdad? Con nosotros por evangelizar. Nos da sensibilidad. Mira, háblale a Él, ¿sí? A veces nos da sensibilidad para hacernos sentir de que lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Oye, eso no se hace. Y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Así que Felipe fue sensible a la voz de Dios y como digo, hay que tener sensibilidad precisamente hacia Dios. La segunda cosa que notamos aquí en este pasaje es que hubo disponibilidad de parte de Felipe. Eh, Estaba dispuesto a ir porque Dios le había dicho, ve para allá. Y yo creo que si somos sensibles, nosotros también podemos ser disponibles, ¿verdad? Allá en Hechos 27, 8, 27b, eh, Hechos 27, dice ahí que el cual estaba sobre todos los tesoros que fuera con esta persona, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Así que aquí se encontró con una oportunidad, Felipe, ¿sí? Con un líder, ministro, por lo que se ve de la hacienda de una reina, o sea, era una persona importante, ¿sí? Y vino a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Vino para adorar. Aparentemente no sabía mucho, nada más fue por curiosidad o yo no sé por qué, ¿verdad? Pero fue aquí a la iglesia de Jerusalén y pues no conocía al Señor, ¿verdad? Y estaba leyendo en la escritura, según dice ahí Isaías 53, ¿verdad? Y que esto podríamos decir que es el relato del Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que Dios le dice a Felipe, alcanza el carro, ¿sí? Ve allá con él, así que los disponibles experimentan momentos excitantes, ¿verdad? Recuerdo que cuando decidí ir a Cholula, pues yo dije, ¿cómo le entro aquí? Si todos son católicos y no hay ningún cristiano, pues fui a Cholula y yo estuve disponible en ese sentido, ¿verdad? De ir allá y ver cómo estaba de feo, muchos borrachos y mucha gente peleándose. Yo dije, no, eso tiene que cambiar. Y fui a ver al presidente municipal, ¿verdad? Entonces yo estaba disponible para hacer lo que tuviera que hacer, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo precisamente este, Felipe, ¿verdad? Aparte de la sensibilidad y la disponibilidad, hubo iniciativa. Allá en versículo 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Verdad? Así que comenzó con la iniciativa de compartir el Evangelio, ¿verdad? Estaba interesado este hombre en saber, ¿verdad? Y entonces él decía, ¿de veras entiendes estas palabras? ¿Sí? Así que es muy importante poner la iniciativa. Es como poner un puente, ¿verdad? Y aquí Felipe le dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Estás consciente? ¿Sí? Así que, pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos la iniciativa. Hay que ir con precaución, con calma,
es como ir a pescar, ¿verdad? Hay que tener paciencia, ¿verdad? Para ver cuándo se presenta la oportunidad. Otra vez regresando a mi experiencia de Cholula, este, eh, pues cuando fui a Cholula y fui a ver cómo estaba la situación, creo que ya les he comentado esto, que habían puesto bocinas en Cholula, en el centro, en el parque, y y yo dije, ay, si pudiera, porque yo tenía un mensaje, un programa de radio en Estéreo Rey, ponía mensajes de 1 minuto. Entonces, pues fui a ver al presidente municipal y le dije, oiga, he venido aquí y veo que hay mucho borracho, mucho pleito. ¿No le gustaría cambiar las cosas? ¿No le gustaría que esto cambiara? ¿Sí? Y él me dijo, sí, pero ¿qué hago? Yo esperaba que fuera más agresivo, ¿verdad? Pero ahí puse, digamos, una iniciativa. La gente anda mal. Y usted es el presidente. Bueno, no se lo dije así, ¿verdad? Pero, ¿qué puede hacer por esto? Entonces, le dije, me dijo, pues no sé qué hacer. Le digo, mire, tengo este programa de radio. Y llevaba ahí preparado un mensaje de radio de 1 minuto y presentando el Evangelio de una manera muy concisa, pero clara, ¿verdad? Y me dijo, ah, sí, pero ¿y cómo le hago? Pues ponga Stereo Rey ahí en su cosa esta. Digo, ay, pues dice que no me llegan los programas, ¿sí? Pero fíjense, puse la iniciativa y él entonces comenzó a responder, ¿verdad? Y esto fue precisamente lo que hizo Felipe, ¿verdad? Este, puso la iniciativa y le dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Otra cosa que vemos en Felipe es que tuvo tacto, ¿sí? Eh, Allá en Hechos 30 al 34, vemos que dice, acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, y se dio cuenta que la escritura que estaba leyendo era precisamente esta, ¿verdad? De Isaías. Así que pues, podemos notar, ¿verdad? Que Felipe tuvo tacto. Escuchó sin responder mientras el etíope confesaba su ignorancia, ¿verdad? Es que no sé, ¿sí? Y esperó hasta que le invitase a subir al carro. No lo humilló, no quería impresionarle. Eh, en vez de discutir con él, trató de encontrar una forma de estar de acuerdo, ¿verdad? Y respondió amablemente a sus preguntas, ¿verdad? Aquí vemos que Felipe permanecía con calma hasta que llegó el momento y fue directo al grano, ¿verdad? Así que notamos en Felipe contacto, se fue metiendo, ¿sí? Regresando a mi experiencia en Cholula, eh, eh, yo le dije al presidente municipal, oiga, ¿y si le arreglo su aparato, ya que no lo puede, si se lo arreglo, lo pone? Y me dijo, no, si lo pone, sí. Bueno, entonces le hablé al director de Puebla Ciudad Musical. Le dijo, oye, ¿no te gustaría que todo Cholula te escuchara? Pues mira, me dijo el presidente municipal que si le arreglas la cosa, que pone el programa. Bueno, entonces lo puso y se puede imaginar todo Cholula escuchando el Evangelio, ¿sí? Así que, pues en Felipe hubo tacto y y buscó de una forma, ¿verdad?, para meterse, para anunciar el Evangelio. Aparte del tacto, Felipe tuvo precisión, ¿verdad? Eh,
allá en el versículo 34 y 35 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguien, de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿verdad? Habló con precisión, ¿verdad? Para contestar a la pregunta del etíope. Ahora sí que ya que le dio oportunidad, ¿verdad? Y lo hizo contacto, ¿verdad? Le habló de Cristo. Aunque aquí no dice exactamente cómo lo evangelizó, ¿verdad? Pero dice que le anunció el evangelio de Jesús, ¿sí? Así que le habló de Cristo, su persona, su obra, su amor por los pecadores, ¿sí? Su sacrificio, su perdón, ¿sí? Así que podemos ver que le anunció el evangelio, ¿sí? Tuvo tacto, pero también tuvo precisión. Eh, Regresando a lo de Cholula, cuando pusieron el evangelio y ponían el teléfono, la gente me llamaba. Oiga, yo quisiera saber más de esto. Le digo, pues deme su dirección y yo le hablo. Entonces iba a su casa, le hablaba del evangelio y luego ya invité a otras personas. Y luego se invitaron a otros y cada vez que me hablaba alguien por teléfono, los invitaba a esa casa y así comenzó el evangelio allá en Cholula, ¿sí? Y ahora hay una iglesia. Bueno, la primera iglesia que hubo evangélica. Me he dado cuenta que últimamente ha habido más porque he pasado por ahí y hay más iglesias evangélicas, ¿verdad? Pero, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que se empezó a reunirse la gente por allá. Bien, aparte de la precisión de haberle presentado el evangelio, también hubo firmeza, ¿verdad? Eh, Felipe, podemos notar que le dio prioridad al, al, pues a que aceptara a Cristo como Salvador, ¿verdad? Versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como le había presentado el Evangelio, Felipe, dijo, oye, pues ya que escuché el Evangelio, aquí hay agua. ¿Y qué le dijo Felipe? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le dio prioridad a esto, ¿verdad? Antes de bautizarse, oye, ¿de veras? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has aceptado a Cristo? Sí. Bueno, entonces sí puedes bautizarse. ¿Se acuerdan aquí la familia que se bautizó con nosotros? Que cuando fuimos a bautizar les dije, a ver, den su testimonio. Porque esto es clave. O sea, si no, ¿para qué se bautizan? ¿Sí? Entonces cada uno de ustedes dio su testimonio de que había aceptado a Jesucristo como Salvador. Entonces aquí Felipe precisamente le dio firmeza, oye, ¿de veras has aceptado a Cristo? ¿Verdad? Entonces podemos notar, ¿verdad? Que aquí el ejemplo de Felipe fue pues una ilustración para, por decirlo así, de cómo evangelizar a otras personas, ¿sí? Hubo tacto, hubo precisión, hubo firmeza, pero también hubo sensibilidad, disponibilidad e iniciativa, ¿sí? Yo creo que si tomamos en cuenta este ejemplo de Felipe, podemos comenzar a decirle a otras personas, ¿verdad? Siendo sensibles. Si Dios le dice, oye, ya conoces el Evangelio, compártelo con otra persona, mira, te voy a mandar acá, siendo sensibles. Así que, ¿cómo ven el ejemplo de Felipe? Yo quisiera comentar que, así como Felipe, seguramente Felipe tenía cosas que hacer, porque dice que estaba predicando el Evangelio en Jerusalén y en Samaria. Sí, Sin embargo, cuando el ángel le habló, él dejó de hacer lo que estaba haciendo y tomó manos a la obra. Es decir, con frecuencia Dios nos interrumpe. Yo soy una persona muy organizada y me gusta hacer mi plan en el día y de tal a tal hora hago esto y de tal a tal hora hago esto.
Y estaba yo trabajando una vez y de repente me dice una persona, es que le vienen a buscar una persona que busca a alguien cristiano aquí en el TEC de Monterrey. Y yo tenía muchas cosas que hacer, pero en ese momento pensé, Dios quiere interrumpirme. Así es que Dios tiene preferencia. Entonces, mi trabajo lo voy a tener que hacer más tarde, salir más tarde, pero pasó. Y esa persona después era una misionera en Turquía, o sea, hicimos una amistad muy grande. Nuestra amistad ha crecido tanto y ella ha crecido tanto en el Señor. Ella iba como misionera para estudiantes en varias universidades y incluso vivió con nosotros un tiempo. Entonces, yo doy tantas gracias a Dios de haberla conocido y de que no le di preferencia a lo que yo tenía que hacer, sino le di preferencia a lo que Dios quería que me hiciera. Entonces, también, así como a Felipe lo interrumpió el Señor para ir rumbo a Gaza, también permitamos que nos interrumpa. Cuando hay algo que están preguntando el Señor de algo, dejar lo que estamos haciendo para dar prioridad. Ujú. Así es. Eso me recuerda cuando lo de Cholula que les estaba platicando, que yo estaba trabajando en la iglesia del Sembrador, estaba comenzando en la iglesia del Sembrador, y pues yo dije, ¿a qué hora lo hago, Señor? Pues el domingo en la tarde, en vez de irte a dormir, ve a evangelizar, ¿sí? Y pues hay que tener esa sensibilidad del Señor, ¿verdad? Que Dios nos dice, ve por acá, pues ahí vamos, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Pues tomar estas cosas en cuenta para que cuando evangelicemos nos ayude. Ujú. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, pues para que sigamos adelante, ¿cómo ven si la próxima semana ya se aprendieron los versículos de memoria? Pero los que yo pueda. Yo no creo todos, pero los que yo pueda. Los que Dios me dé la memoria. Aprender. Ok. Bueno, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dé esa sensibilidad, ¿verdad? Esa disponibilidad, esa iniciativa. Padre, te doy muchas gracias porque estamos estudiando esta parte que tú nos has pedido que hagamos. Yo te pido que este grupo sea sensible a las cosas tuyas y que pues podamos todos predicar el Evangelio para que otras personas sepan y puedan venir al grupo. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta área de la vida cristiana y te doy gracias porque mis hermanos están pues aprendiendo los versículos. Te pido que les ayudes a hacer esto y que puedan ser sensibles a predicarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.